artísticamente me llamo Vlad Villegas, como el apócope de Vladimir Horacio Villegas, ¿sí? En esto empecé por curiosidad, porque realmente fue algo de curiosidad. Sí me había llamado la atención desde niño en la primaria y había hecho algunas cosas muy sencillas a nivel escolar, en primaria y un poquito en secundaria, pero nada fuera del otro mundo y nada que tuviera que ver con algo formal, algo más preparado profesional. Entonces, cuando llegué aquí a estudiar a la universidad, yo soy originario de Tuxpan, Veracruz, y vine acá a estudiar a la universidad. Había un grupo de teatro ahí, estudiantil, y era lo mismo, nada más era trabajar, hacer cosas, montajes, sin pretender mayores logros artísticos o estéticos, ¿eh? Entonces, estoy hablando de 1982, o sea, ya llovió, ya llovió bastante, diría yo. Llovió, granizó, tembló, ya se llenó de ceniza la ciudad y ya se volvió a limpiar, ¿sí? En esa época hice un pequeño casting, que bueno, me quedé porque creo que no fuimos muchos a hacer el casting, para un texto que el muchacho que nos estaba dirigiendo, que se llama Rafael Rentería, hizo sobre un cuento de Agatha Christie, una novela corta, un cuento largo de Agatha Christie, que después me enteré que también está hecho en obra de teatro en Inglaterra, que se llama Los Tres Ratones Ciegos o La Ratonera, ¿eh? Entonces, digamos que ese fue mi debut. Fue un montaje interesante, pues porque era un montaje lleno de entusiasmo, lleno de ingenuidad, lleno de alegría, que se dio muy rápido, nos lo aprendimos rápido, lo hicimos muy rápido, en el que cada persona puso parte de los muebles de su casa para vestir la escenografía, y quedó un montaje lindo, porque la verdad es un montaje lindo, ¿eh? Entonces, digamos que la primera vez que me paré en escena ya con un poquito más de formalidad fue en este montaje de Tres Ratones Ciegos en 1982, ¿sí? Fue octubre de 1982 cuando empezamos con todo eso, ¿eh? Y hubo algo en esa primera experiencia ya un poquito más formal que me atrapó, me dejó completamente enamorado de la escena, ¿eh? Ese grupo estudiantil llegó a tener tanta fuerza después que la misma dirección académica de la universidad contrató a un director profesional para que, por un lado, nos instruyera un poquito más y por otro lado se encargara de la dirección escénica de las propuestas que tuviéramos en ese grupo, ¿eh? Entonces, este señor es Carlos Robles Cruz, que llegó por ahí de 1983, prácticamente un año después, a empezar a trabajar con nosotros. El choque que tuvimos con una persona que ya venía de un ámbito profesional a un grupo de muchachos que ingenuamente estaban trabajando, pues en un momento dado fue fuerte, pero fue interesante, puesto que pese a que seguíamos siendo un grupo universitario, le quiso dar un poquito más de formalidad y de profesionalismo, no mucho porque tampoco era la intención de la compañía que estuvimos forjando, pero sí hacerlo más serio, digamos así, más en forma, ¿sí? Entonces, en ese primer montaje no me tocó, pero me tocó ser asistente de dirección sin crédito, porque el asistente de dirección, de producción que tenía, se fue corriendo, huyó. Y entonces a la mera hora entré al quite y ya no me tocó crédito en el programa de mano, pero ya no importa, yo estoy aquí de todos modos arriba, ¿sí? Atrás de escena, pero arriba. Y fue un montaje sobre Emilio Carballido y de la farsa que se llama Te juro, Juana, que tengo ganas, ¿sí? Una adaptación que hizo este señor Carlos Robles, ¿sí? Una locura divertidísima, con un cierto sesgo de crítica educativa sobre
el ambiente que había en una escuela preparatoria de una provincia a principios del siglo XX, digámoslo así. Y pues bueno, el extraño, que hoy sería políticamente incorrecto, extremadamente incorrecto, del extraño romance entre una mujer madura y un adolescente. Entonces ya Emilio Carballo ya andaba un poquito adelantado a su época. Creo que si lo pusiéramos ahorita a lo mejor sí escandalizaría un poco, o a lo mejor no, quién sabe, ¿sí? Pero de ahí para el Real, estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo en esa compañía. Incluso después de que terminé de estudiar, continué en esa compañía todavía un tiempo, hasta que llegó un momento en que, si bien había recibido muchísimos elementos muy satisfactorios y muchas experiencias satisfactorias dentro de ese espacio, ya no había, digamos, mayor crecimiento, y como que de repente siempre se necesita más, se desea algo más, conocer un poco más, ¿sí? En esta compañía pues no nos podemos quejar en cuanto a funciones, presentaciones y montajes, porque hicimos una buena cantidad de montajes, ¿sí? Te digo, esta de Te Juro Juana, también de Emilio Carballido hicimos Yo También Hablo de la Rosa. Después quisimos meternos al drama y montamos Muertos sin Sepultura de Jean-Paul Sartre, que fue mi primer acercamiento hacia el existencialismo. Entonces, a estudiar el movimiento filosófico, que se me hizo muy interesante, por cierto, con Sartre. Y de ahí en adelante, desde propuestas de expresión corporal, de danza, teatro, de dramaturgia personal, etcétera. Pero te digo, llegó un momento en que ya hacía falta algo más, ¿sí? Yo en esta época ingresé primero a estudiar, notes el cambio tan drástico, porque empecé estudiando ingeniería química, nada más que la ingeniería no se me daba, digo, no es que no pudiera, simplemente no me atraía, no me entusiasmaba, no me apasionaba. Estaba más en la universidad por el grupo de teatro que por la carrera. Entonces llegó un momento en que hice un cambio de carrera y estudié la licenciatura en comunicación, cambio drástico, cambio drástico completo, pero estudié la licenciatura en comunicación, y esa sí me llegó a entusiasmar bastante más de lo que era la ingeniería química. La parte que rescato de la ingeniería fue precisamente la parte matemática administrativa, es decir, el hecho de tener un desarrollo lógico matemático para después enfrentarme a un desarrollo filosófico, no tan pragmático, intelectual, y combinar los dos hemisferios del cerebro, mientras que uno era muy matemático y el otro trataba de ser muy creativo. Fue una combinación interesante, porque cuando llegó el momento de cambiarme hacia la profesionalización, una parte de mí quería ser creativa, mi hemisferio derecho, ¿sí? Quería ser creativa, quería la emoción, el sentimiento, etcétera, pero otra parte decía, hay que disciplinarse, hay que ser metódico, hay que trabajar, hay que tener mucho cuidado con esto. Está muy bonito que sientas, pero si el público no siente, pues qué bueno que estés sintiendo, pero ¿a mí qué? Etcétera. Este grupo sirvió como antecedente para que esta universidad abriera la licenciatura como tal en actuación, y entonces ya a partir de ese momento, digamos que cumplió su ciclo la compañía estudiantil para ser sustituida por la compañía profesional dentro de la institución educativa, ¿sí? Entonces, bueno, te digo, llegó un momento en que ya estaba como que necesitaba algo más. Ya nos habíamos encasillado mucho en un tipo de actuación, en un tipo de personajes, en un tipo de preparación, pero yo mismo me decía que aquí debe haber algo más, tiene que haber algo más profundo, más extenso. Este señor Carlos Robles, precisamente viendo que ya estábamos un poquito como medio chocados, medio cansados de lo mismo, llamó a un compañero suyo, Guillermo Cabello Corrales. Este señor, que venía de la Ciudad de México, le gustó tanto Puebla que decidió venirse a vivir a Puebla.
dejó la Ciudad de México y se vino a vivir a Puebla. Y como era ya teatrero, estaba en el movimiento de teatro independiente, digamos que estaba muy influenciado por lo que es el Foro Contiguo América y por los fundadores de ese foro, que era Blas Braidot y Raquel Seoane, en paz descansen ambos, que por cierto el Foro Contiguo América cumple 42 años este año, y siguen trabajando en Ciudad de México. Fundó acá en Puebla, primero allá en la 13 Oriente, después se pasó a la 8 Oriente, ¿sí? Del mismo lado de la ciudad, pero digamos que uno hacia el norte y otro hacia el sur, ¿sí? Entonces, este señor, si con Carlos fue un choque en cuanto a la forma de trabajo, que llegó a ser semiprofesional, este señor era un profesional de hueso colorado, o sea, muy, muy disciplinado, muy riguroso, muy estricto en el trabajo, con una enorme capacidad de aprendizaje y de desarrollo, siempre experimentando, buscando, evolucionando. Entonces sus primeros montajes fueron muy sencillos, pero conforme fue avanzando el tiempo y fue aprendiendo, fue haciendo más cosas, y llegó a hacer montajes muy evolucionados. Hacer una adaptación de algunos cuentos del Llano en Llamas de Juan Rulfo, ¿sí? Digo, ya pasó un buen rato, así que ya, y el señor ya murió, así que ya pasó, ¿sí? Entonces, tomó 5 cuentos del Llano en Llamas: Lubina, No oyes ladrar a los perros, Nos han dado la tierra, ¿cuál otro fueron así? Bueno, son 5, ahorita a ver si me acuerdo de los otros, ¿sí? Y con 6 actores representábamos todos los cuentos. Porque además de irse a muestras nacionales, ya empezaba a sonar el grupo de manera internacional. Entonces, el siguiente montaje que hicimos, con esta misma temática de estar llevando un curso y luego ver el montaje como tal, fue un montaje hiperrealista, es decir, caricaturesco, en la cual lo que menos nos interesaba eran ser naturales, sino lo más lejos posibles de la naturalidad. Entonces, retomando a Antonio González Caballero, que todavía vivía en esa época, Toño murió en el 2003, a la fecha se sigue usando su método de trabajo, es muy buen método de trabajo. Se tomó un texto que él escribió y que ganó un premio nacional, varios premios nacionales a nivel dramaturgia, incluyendo el de un periódico por ahí que anda, no sé si sigue, creo que todavía existe, así que no vamos a hacer comercial, pero es que daba premios nacionales e internacionales a lo mejor, de lo mejor en el arte y la industria cinematográfica, que se llama Las devoradoras de un ardiente helado. Toño escribió el texto como una farsa satírica sobre el complejo de Edipo, ¿sí? Las devoradoras son la madre y la esposa del personaje, Juan, y es muy edípica la obra, es la fijación de Juan con su madre y la búsqueda de la madre en la esposa y la pelea entre la suegra y la nuera por el trofeo que es el hijo, etc. ¿Sí? Y Guillermo hizo una adaptación en la cual transformó la obra en una sátira política. Entonces Juan se convierte en el representante del pueblo mexicano, la madre se convierte en un partido político y la esposa se convierte en otro partido político, ¿sí? Y le cambió el nombre de Juan, entonces le puso Diego. Por ahí un personaje político de larga barba que andaba siendo candidato a la presidencia de la República, por cierto, ¿sí? Que después secuestraron y luego los rescataron y por ahí anda todavía, ¿sí? Entonces todo un trabajo de adaptación y lo hizo muy bien. Y también rescató algo que para nosotros se convirtió en el reto más interesante, porque nunca habíamos hecho teatro musical y la obra es musical. Entonces, ninguno de nosotros era cantante ni bailarín, entonces entrenarnos como cantantes y como bailarines y actuar. Entonces,
era una obra agotadora, porque cantar, bailar, actuar, cantar, bailar, actuar, cantar, bailar, actuar. Entonces terminamos el primer acto así que el número musical y sonríe porque tienes que sonreír, ya, y salí otra vez y termina la obra y ya, sudados así, empapados en sudor. ¿Sí? Entonces la antinaturalidad y la hiperteatralidad con teatro, danza y canto fue por un lado fue un entrenamiento físico tremendo, un entrenamiento vocal tremendo, pero también una satisfacción tremenda lograr sostener una obra con ese ritmo y con esa fuerza y con esa energía. ¿Sí? Paradójicamente esa obra no tuvo tanto éxito en la crítica, porque, digo, sin querer hablar mal de nadie, ese año los jurados se dedicaron más bien a premiar la poesía y la literatura más que el teatro. Entonces las obras teatrales que ganaron estaban basadas en poemas. Y bueno, está bien. Sí. Eso no quita que, por ejemplo, mi querida Ángeles Sánchez fue reconocida como actriz cuando hizo La Carta, que hizo una adaptación teatral de una serie de cartas que le escribió a Sor Juana Inés de la Cruz a su confesor. Entonces Ángeles, me maravilló Ángeles en ese momento porque ya era una mujer madura y sin embargo interpreta a Sor Juana de 15 años. Y yo cuando la vi juraba que tenía 15 años. Y ya cuando la vi de cerca me quedé, órale, esto es magia. Porque prácticamente sin maquillaje ni nada, era una niña de 15 años la que estaba en el escenario. ¿Sí? Entonces, maravillosa Ángeles también. ¿Sí? Entonces, bueno, después de esto, ya vino este parteaguas muy importante para nosotros, digerible. ¿Sí? Hicimos Las Cúcaras, a partir también de ahí, el contacto que tuve con algunos conocidos de Atlisco, me propusieron hacer Irredenta de Beatriz Mosquera, hicimos Irredenta, también navegando en internet, en el famoso Caralibro, en el Face, de repente me encontré por ahí algo de una página llamada Teatro en PDF, y chismeándola, ahí viendo que estaba ahí, alguien había pedido obras para 2 personajes, y por ahí contestó alguien diciendo que él tenía obras para 2 personajes. Y yo, pues le escribo también. Le escribí y me siguió sus obras. Y este señor, Wilber Piña, yucateco, que por cierto su grupo cumplió 10 años, está terminado de hacer sus celebraciones. Puras celebraciones por acá, ¿verdad? Celebraciones. Me envió vía correo electrónico 5 de sus obras. ¿Sí? 2 comedias muy buenas y las otras 3 más serias. ¿Sí? Y de esas 2 comedias, una me encantó. Una me encantó porque parecía que había recopilado todos los problemas de pareja para hacer una obra de 1 hora, porque de todas las desavenencias y de los conflictos de pareja que se separa, pero parecía un muestrario en comedia que se llama WC o Esa Maldita Manía de Amar, que montamos, que también muy divertida la obra, pero también lo que me gusta de Wilber es que aparentemente es muy ligero, pero cuando te das cuenta ya te dio un golpe emocional bastante duro, como para moverte el asiento y moverte todos tus conceptos. A grandes rasgos son 41 años de trabajo profesional, principalmente en teatro y principalmente en lo que es la actuación, aunque ya en las últimas fechas me he evocado más a la dirección. Estamos ahorita retomando otros montajes y estamos planteando otros montajes también dentro de la Trasluz, ¿sí? Es decir, montajes clásicos que tenemos, esta Monogamia de Marco Antonio de la Parra, que hago con Víctor, ¿sí? Que ya, por cierto, ya tiene un buen rato, ya tomamos ya cumplimos 10 años con ese montaje. Estamos trabajando lo que sería la experiencia sensitiva sensorial, en la cual es como una forma de presenciar teatro sin verlo. Es decir, tenemos una primera experiencia que surgió por un accidente y resultó que también ahí le tocó a Víctor. No consideraba que fuera algo importante y resultó que es una de las obras que más hemos representado. A Víctor le pidieron que hiciera
una especie de capacitación para una industria, no sé cuál sea esa industria, en la cual era el cuidado de la vista. Entonces hizo una representación con corazón del actor y a las personas les tapaba los ojos y les hacía escuchar la obra, pero también les ponía sensaciones táctiles y auditivas y olfativas, etc. Y al principio pensó que ahí había quedado y ahí se quedó y ya. Y a la mera hora resultó que, ¿qué vamos a poner para muertos? Pues vamos a poner esta, sí. Pues sigue. Sí, para muertos y para no muertos, porque la estamos presentando continuamente. El arte nos hace sentir vivos y nos recuerda que estamos vivos. Es lo que rescato mucho del teatro. Nos hace sentir vivos. Para Vladimir, ¿qué ha significado dedicarte a esto toda Práctica. 41 años. Salud mental, para empezar, me tranquiliza muchísimo. Pero también el espíritu es el gran aplacador de las neurosis, por cierto. Nos calma muchísimo. Nos dice, estamos por este camino, bájale 3 rayitas o 6 rayitas, pero bájale, continúa por acá. Entonces, ha sido un desarrollo impresionante, ¿sí? Como artista o como persona que aspira a ser artista, adolezco de una extrema sensibilidad. Digo que adolezco porque de plano sí, hay momentos en que es hasta molesto, hasta yo mismo me regaño, porque luego cuando ando muy destapado de mis emociones, si veo un gatito me pongo a llorar. Entonces digo, ya bájale, digo, es un gatito, no friegues. Pero esta sensibilidad, que a veces es excesiva, se puede canalizar muy bien para compartir con otras personas, para transmitir a otras personas y hacer una conjunción. Me gusta el teatro porque es una conjunción en vivo. Es decir, otros medios, esto aquí no tengo, te tengo a ti enfrente, pero no tengo a mi público aquí. No lo veo, no sé dónde está, no sé quién sea. En el teatro estoy viendo al público. Y no nada más lo estoy viendo, lo estoy sintiendo. Y el público me está sintiendo directamente, entonces nos estamos retroalimentando continuamente en un flujo continuo de ida y de venida, energético, emocional, sentimental. Y eso no lo tiene ninguna de las otras artes visuales. Sí. He hecho cortometrajes, no he hecho ningún largometraje, pero he hecho cortometrajes y luego interactúo con la cámara. Ya me acostumbré, ¿verdad? Pero la primera vez que interactué con una cámara me quedé acostumbrado a sentir la vibra y yo me quedé, pues esto no me va a responder. Obviamente no, entonces tengo que imaginarme quién me responde para hacer la actuación. Entonces... Es muy distinto. Entonces, es una conjunción vital dentro del escenario. El teatro es vida también.